saludo a todos los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyen. Si les pregunto qué pasó hace 25 años, ¿sabrían responderme? Les pongo una fecha, 17 de junio, localidad, Segorbe. ¿Más pistas? Pues ese tiempo, una persona que está hoy aquí a mi lado fue nombrado alcalde, seguramente el alcalde que más tiempo ha llevado en la ciudad de Segorbe. Así que un saludo a Rafael Calvo, encantada de tenerte aquí otra vez con todos nosotros. 25 años, una cifra que se dice así fácilmente, pero 25 años da para mucho. Bueno, 25 años que tomamos posesión de la alcaldía y realmente fue un momento para mí, pues lo dije en el discurso de toda posesión, era un honor, un orgullo y a la vez una gran responsabilidad como segorbino ser alcalde de esta ciudad. Y además con una situación que no se había producido anteriormente, en los años de democracia que llevamos desde el 78-79 hasta el 95, que ningún partido había obtenido una mayoría absoluta y con la mayoría que obtuvimos nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad era mayor, relativamente joven, porque en aquel momento tenía 40 años, hoy tengo 65, y lógicamente luego surgieron 5 legislaturas seguidas de mayorías absolutas que realmente, bueno, pues produjeron pues una situación de cambio en la ciudad que realmente, bueno, pues nos sentimos, tanto en el caso mío como alcalde, como todos los equipos de gobierno que han tenido el ayuntamiento del Partido Popular, pues muy orgullosos de la labor que hemos realizado en estos 20 años. Pero antes de llegar a ser alcalde, estuviste unos cuantos años también en la oposición. Estuve 8 años. Entré prácticamente, digamos, 8 años antes de la alcaldía, estuve 2 legislaturas. La primera estuve con Miguel Ángel González, que era el alcalde socialista, y en aquella nos presentamos 7 partidos a las elecciones, y de los 7, bueno, pues solamente obtuvimos representación el Partido Socialista, el Partido Republicano, entonces era el Partido Popular, que era UAP, y yo que entré con un concejal solo. En la siguiente sacó 5 concejales el Partido Socialista, con Olga Raro a la cabeza. El CDS, que era el partido que yo militaba, sacamos 4 concejales. El Partido Republicano sacó 2 y el Partido Popular sacó 2 concejales. Finalmente, en esa última legislatura empezamos todos los grupos gobernando juntos y finalmente, bueno, pues acabamos en la oposición el Partido Popular y el CDS porque, bueno, pues las discrepancias que surgieron internamente no encontramos la vía del diálogo para continuar, porque era un proyecto bonito de 4 grupos políticos, ninguno en la oposición, todos gobernando, y finalmente pues estuvimos en la oposición. Entre esos 2 años hubo una moción de censura en el primer año que yo estuve, que tenía el Partido Socialista, creo recordar que tenía 5 concejales, el Partido Republicano tenía 4, el Partido Popular tenía 3 y yo estaba yo solo. Y entonces el Partido Republicano y el Partido Popular decidieron presentar una moción de censura al alcalde socialista, me invitaron a sumarme y bueno, pues vi la oportunidad de asumir un protagonismo político, ya que me concedían mayores concejalías y mayor cantidad de posibilidad de acercamiento a los ciudadanos. Accedí y acepté. Y bueno, pues en esos dos años que estuvo Miguel Ángel González de alcalde, luego estuvo 2 años Luis Pedro del Partido Republicano y ahí yo ya ostenté la segunda tenencia de alcaldía. O sea que manejé oposición y gobierno en esos 8 años. Y comienzas con el CDS, es el primer partido en el que militas. ¿Por qué el CDS y no Alianza Popular, el Partido Socialista? ¿Qué tenía el centro? Bueno, pues es una historia, porque yo no entré en el CDS por razones locales. Yo recuerdo, bueno, pues la época que yo acabé la carrera en el año 75, la carrera de enfermería, y al poco tiempo mis compañeros de curso de Castellón
pues decidieron que debíamos de hacer una renovación de los órganos representativos de la profesión. Entonces había elecciones al Colegio de Enfermería, que entonces era el Colegio de ATS, y me presenté para vicepresidente. Y salimos elegidos el grupo que encabezaba yo para la vicepresidencia, ya que salía a la mitad. Se mantenía presidente, pero eran si eran 11, pues salían 6 y entraban 5, o al revés. Una vez dentro, como vicepresidente, al año hubieron elecciones en Madrid, al Consejo General de Enfermería, que es una representación nacional de toda la enfermería de España. Y aquí, a nivel de la Comunidad Valenciana, también los compañeros me apoyaron para que presentara la candidatura representando a la Comunidad Valenciana en Madrid. Y volví a salir elegido. Y allí me dieron la responsabilidad de toda la atención primaria de España. Durante 4 años llevé todo lo que se denominaba en aquel momento salud pública o atención primaria de toda España en enfermería. Y ahí conocí a diferentes líderes nacionales políticos. Tuve mucha relación con Ciriaco de Vicente y con Ernest Lluch, del Partido Socialista. Tuve también una excelente relación con Rodrigo Rato, entonces era de AP. Y tuve también una buena relación con Carlos Revilla del CDS. Este último pues me invitó a trabajar con él en materias de política de sanidad y bueno, pues a cambio de asumir todas las reivindicaciones que tenía la enfermería en el programa del CDS, pues colaboré en el CDS en la calle Maura, donde estaba la sede del CDS, con Adolfo Suárez de presidente, y allí pues trabajé con el CDS sin estar afiliado como un asesor en materia de sanidad. Lógicamente conocí a Adolfo Suárez, de hecho es que vino aquí a Segorbe porque entablé con él una pequeña relación, no digo de amistad, pero sí de cordialidad. Y bueno, pues de allí ya José Ramón Caso, que era entonces el secretario general del partido, en la época de Rodríguez Sagún, estamos hablando ya de muchos años, Rodríguez Sagún llegó a ser alcalde de Madrid. Me dijeron que me uniera en Castellón para formar el CDS en la provincia de Castellón. Y aquí, junto con Carlos Lafarga, participamos en la gestora del CDS en Castellón y ya prácticamente pues ya vino todo corrido. Yo me incliné por la política local porque en aquellos días, en aquellos tiempos, se había cerrado el centro maternal de aquí de Segorbe, sin ninguna alternativa sanitaria a cambio para las mujeres ni para la sanidad de la comarca. Y aquello me impactó que se tomara esa decisión. Para mí fue arbitraria, no por la seguridad que daba el hacerlo de otra forma, diferente, porque aquí solamente había un ginecólogo, no había anestesista, había ciertas carencias, pero bueno, yo siempre pensaba que habían otras alternativas, otras soluciones que se podían haber puesto en vez de quitar. A raíz de aquello, bueno, pues me incliné por la política local, por trabajar, por recobrar esa parte de la sanidad que aquí había desaparecido, y deseché otras posibilidades que podía haber tenido. Por ejemplo, fui candidato al Senado, fui en las listas autonómicas, pero iba en lugares donde no iba a salir, porque yo tomé la decisión de dedicarme a la política local. Y por eso entré en el CDS y por eso me dediqué a la política local y por eso no he tenido nunca ningún cargo que, digamos, que no haya ido ligado a la política local. Ni he sido diputado provincial, ni he sido diputado autonómico, ni diputado nacional, teniendo como he tenido posibilidades o alguna oferta para poderlo ser. Si damos un paso grande al pasado, las primeras elecciones del 1979 decían que ser el partido más votado nunca significaba que ibas a tener alcaldía, porque no habían mayorías. Segorbe tuvo un alcalde republicano cuando el partido más votado fue UCD y un alcalde socialista cuando el partido más votado fue el Partido Republicano. ¿Qué significa eso de que no habían mayorías entonces? ¿No habían mayorías porque nadie obtenía la mayoría, porque no podían haber mayorías? Bueno, pues no había mayorías porque, como está ocurriendo aquí en España, ¿no? Porque se diversificaba el voto,
realmente el Partido Socialista tenía muchas dificultades para obtener mayorías absolutas porque estaba el Partido Republicano y se presentaba siempre Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre se ha presentado en todas las elecciones municipales. No ha obtenido representación, pero esos 200, 250, 170 votos los ha restado realmente a lo que podía ser el Frente de Izquierdas. El Partido Republicano, lógicamente, también era un voto mayoritariamente de izquierdas. Con lo cual el Partido Socialista siempre lo ha tenido muy complicado el poder obtener una mayoría absoluta. Sin embargo, el centro derecha, viendo y haciendo como nosotros hicimos, un programa electoral que no era claramente un programa de derechas ni de centro, sino que era un programa electoral dedicado y exclusivamente salido del pueblo, porque hicimos un programa electoral por primera vez en Segorbe, consultando a todas las entidades e instituciones de aquí de Segorbe, obtuvimos que además de la suma que teníamos el Partido Popular y el partido, nosotros teníamos 4 concejales y el Partido Popular, la suma de los dos, solamente con el Partido Socialista y el Partido Republicano la diferencia era de 46 votos. Era muy poca, recuerdo 40 y pico votos. ¿Qué ocurre? Cuando decidimos fusionarnos dentro del Partido Popular, porque el CDS desapareció como partido en el espectro nacional, bueno, ¿qué ocurrió? Que además creamos la ilusión de más de 700 personas que sumaron a la cantidad de votos que anteriormente nosotros disponíamos y obtuvimos esa mayoría absoluta no de 7, sino de 8, porque 4 que teníamos nosotros y 2 eran 6. No teníamos, aquí eran 4 el partido, 5 el Partido Socialista y 2 el Partido Republicano, sumaban 7 que eran los que gobernaban. Bueno, pues prácticamente arrebatamos un concejal a cada uno al Partido Socialista y otro al Partido Republicano. Quiere decir que hicimos políticas que realmente hubieron gente de izquierdas y gente republicana que vieron que eran más atractivas que las que ofrecía su propio partido. Y entonces nosotros obtuvimos esas mayorías que luego supimos conservarlas durante 5 legislaturas. Y en ese sentido, bueno, pues apareció esas mayorías absolutas que tuvo el Partido Popular durante 5 legislaturas seguidas, que fueron los 20 años que yo tuve el honor de ser alcalde. ¿Y qué pasó esa primera vez? ¿Por qué el pueblo dio la mayoría absoluta a tu partido? ¿O qué hartazgo tenía ya con los demás partidos? ¿Había algo que predominara en el municipio de Segorbe que directamente dijerais, está claro que vamos a ganar porque aparte de tener un buen programa, pensamos que el hartazgo del resto de los partidos pues es patente en el pueblo? ¿Había algo así? Bueno, no sé si yo soy la persona adecuada para darte la contestación, pero te voy a dar mi visión. La visión mía es que la gente se había dado cuenta de eso que decías tú, que no se mantenía ni se preservaba el hecho de que un partido ganara las elecciones, sino que ahora aparecían, se unían otros y le arrebataban. Cuando ganó la UCD, se juntó el Partido Socialista y el Partido Republicano y le quitaron la alcaldía a la UCD. Cuando ganó el Partido Republicano, idénticamente igual, se juntaron el Partido Socialista y el entonces AP, que eso fue lo más difícil de entender, ¿no? Que eso mucha gente no lo sabrá, pero aquí el Partido Socialista y AP hicieron un pacto para que el Partido Republicano, con Manolo Sender a la cabeza, no fuera alcalde. Sin embargo, luego, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que creó aquí digamos, como una especie de decepción en los votantes, en ver de que iban a votar a partidos que aunque ganaran, luego no gobernaban. Y luego nos vieron nosotros que nosotros llevábamos, en los 4 años que hicimos oposición, el CDS, yo siempre digo que llegamos a presentar más iniciativas que el propio Partido Socialista gobernando. O sea, pedíamos convocatoria de plenos continuamente, con 8, 9, 10 puntos del día, sobre iniciativas. Todo eran iniciativas. Nosotros, oposición de crítica sí que hacíamos, lógicamente. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista se oponía a que hubiera un hospital aquí en Segorbe. Hizo una oposición, de hecho, es que se convocó una asamblea en el auditorio, se llenó, aquello fue multitudinario, trajeron ellos especialistas de sanidad de todo tipo, y nosotros, que éramos
gente joven. Tú imagínate, yo entonces tendría pues 36 o 37 años. Sí, tenía experiencia porque venía de Madrid de haber adquirido una experiencia sanitaria en mi cargo, ¿no? Pero bueno, el Partido Popular trajo también a representantes, a un médico que era diputado, bueno, y combatimos desde abajo, desde las butacas, a los especialistas que estaban arriba, y la gente en aquel momento en el auditorio ya notamos como que se acercaba más a las posturas nuestras de reclamar aquí para Segorbe una alternativa sanitaria después de haber eliminado el centro maternal. Nosotros siempre hemos propuesto un hospital complementario, porque no por un invento nuestro, porque la ley de sanidad, la ley que actualmente rige la Comunidad Valenciana, alberga perfectamente que en las zonas distantes de hospitales se pueden establecer hospitales complementarios, como el que tenemos, con un pequeño número de camas, con asistencia especializada, asistencia de urgencias y diferentes servicios que realmente se podían prestar, para evitar que la gente tuviera que desplazarse, sobre todo la gente mayor. Bueno, pues nosotros defendimos la historia. Nos encontramos también que en lo que son las lagunas de la Sierra Calderona, pero en concreto el Portillo, se había decidido hacer allí un vertedero, de secar la laguna, que tenía una microflora y además una fauna también interesante, y nos opusimos allí, incluso poniendo y escalando una pared y poniendo una pancarta grandísima donde ponía no al vertedero. Presentamos, yo que sé, 200.000, por ejemplo, la entrada a toros, pedíamos que se buscase la declaración de internacionalidad. Presentamos un proyecto de participación ciudadana con un reglamento. Te daría un sinfín de propuestas, urbanización de calles que estaban cerradas porque se encontraban casas de ciertas personas de aquí de Segorbe y no se atrevían. Por ejemplo, la avenida Cortes Valenciana, estaba la casa de Orero, o la calle, digamos, Benaguacil, que estaba la de entonces, también de un diputado de aquí de Segorbe, de Paco Martínez, o algunas casas que parecían intocables. Nosotros decíamos claramente que queríamos abrirlas. O sea, hacíamos política que no era una política de partido, porque casualmente estas dos familias se podían entender que eran más cercanas a nuestras ideologías que a la de otras. O sea, quisimos ver a la gente que realmente teníamos ilusión por trabajar por Segorbe al margen de las ideas políticas. Y eso creó una inercia en mucha gente de izquierdas en votarnos a nosotros. Por eso yo creo que tuvimos la mayoría absoluta, y sin embargo los partidos de izquierda que habían gobernado pues habían hecho políticas muy partidistas. Nunca se habían opuesto a nada de lo que les habían dicho que tenían que hacer, aunque fuera contraproducente. Por ejemplo, se cerró la Cámara Agraria, que era la representación de los agricultores. El Partido Socialista accedió a que se suprimiera. Nosotros no, nos opusimos a que eso se suprimiera. No pudimos evitarlo, pero aún pudimos luchar por mantener algunas partes de la Cámara Agraria, solares, la cuenta corriente que tienen los agricultores, para reinvertirlo en la agricultura. Bueno, pues yo creo que fue un poco un vuelco que dimos, un verdadero cambio en el pensamiento de lo que era la política que se estaba haciendo a la que se iba a hacer. ¿Y por qué esa ilusión se pierde 5 legislaturas después? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo creo que la última legislatura que nos hagamos mayoría absoluta no es porque se perdiera la ilusión en las personas que componíamos la candidatura. Yo te diré, nosotros 3 meses antes habíamos hecho una encuesta, teníamos 8 concejales y nos daba uno más, nos daban 9 concejales y luego nos quedamos con 6. 3 meses después no pudo haber un cambio de pérdida de ilusión. Lo que hubo fue en esos 3 meses el afloramiento de la corrupción que tenía el Partido Popular en toda España. Y entonces hubo un castigo generalizado. Es como un tsunami que entró por una parte de España y barrió toda la península, en todas las ciudades donde había candidatura del Partido Popular. Recuerdo, por ejemplo, Rita Barberá, era intocable en Valencia, perdió la mayoría absoluta. Ponerte un ejemplo, ¿no? Castellón, todas las grandes ciudades, no quedó ningún alcalde del Partido Popular. Y habían alcaldes, yo recuerdo el alcalde de Onda tenía un prestigio tremendo y se suponía que iba incluso a sacar 1 o 2 concejales más, y aún perdió más que nosotros. O sea, hubo, digamos, un barrimiento, pero fue un voto de castigo a las siglas, no a las personas. No es porque se perdiera la ilusión, es porque realmente hubo gente que, aquí en Segorbe 700 personas concretamente, las mismas que vinieron de lo que era la izquierda y sumaron
al voto del centro derecha, que estas 700 personas se volvieron a ir a la izquierda porque querían castigar las siglas del Partido Popular. Y pagamos justos por pecadores. Cuando aquí en Segorbe no se ha podido demostrar, porque no ha sido nunca cierto, que nosotros hayamos tenido ningún ápice de corrupción. De hecho es que yo concretamente, en mi caso, he ido 3 veces al juzgado, digamos, en la consideración de imputado, porque desde partidos de izquierda levantaban, digamos, en este caso, pues, falsas denuncias para hacer ver que éramos gente corrupta, y nos presentamos con una imputación por un reglamento de los festejos taurinos, que luego se demostró que estaba bien, y que de hecho es que ha continuado, luego ha gobernado los mismos que nos llevaron al juzgado y han mantenido el mismo reglamento que teníamos nosotros, con lo cual era todo un montaje. Pero bueno, aquello junto con todo lo que se estaba oyendo por todos lados y toda la corrupción que salió del Partido Popular, ya te digo, hubo como un tsunami que barrió toda la península de norte a sur y de este a oeste en todas las alcaldías y todas las elecciones que hubieron, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal. Sufrimos un castigo a las siglas. Hablar de lo que se hizo y se deshizo durante 5 legislaturas, pues tendríamos para varios programas. Pero si te preguntara de lo que más orgulloso te sientes de lo que has podido realizar en este tiempo, de algo que digas, siempre recordaré esto. Bueno, pues mira, yo me siento orgulloso de todo, pero en efecto me siento especialmente orgulloso de haber conseguido el hospital de Segorbe. Fue por lo que entré y realmente por lo que más luché personalmente, y como partido tuve el gran apoyo en principio del CDS, porque el hospital sale cuando Joan Lerma, del Partido Socialista, gana las elecciones en la Comunidad Valenciana, pero sin mayoría absoluta, y necesita el pacto de otro partido. Entonces el CDS había obtenido 19 diputados autonómicos. De esos 19 diputados autonómicos, cuando tuvieron que aprobar los presupuestos, hubo que hacer una tarta y darle una parte de la tarta de los presupuestos al CDS. En esa parte de la tarta fuimos capaces de que el partido nuestro introdujera que se dedicara una partida económica, concretamente 300 millones de las antiguas pesetas, para el inicio de la construcción de un hospital complementario. Esos 300 millones no eran suficientes, el ayuntamiento puso el terreno y hubo que recurrir a la Comunidad Europea para que suplementara con 600 millones más unas ayudas que habían a regiones que estaban en desarrollo. Había regiones que estaban calificadas 1, 2, 3 según el grado de desarrollo. La Comunidad Valenciana creo que estaba en una situación intermedia y le asignaron una cantidad, creo recordar, hablo de memoria, de 600 millones para agregarlos para la construcción del centro. Y allí ocurrió una cosa, mucha gente no lo sabe, pero vamos, lo vamos a contar esta noche. Ocurrió que, bueno, pues Joan Lerma se vio obligado por la presión del CDS a iniciar las obras, a licitar las obras del hospital, y a la que acabó los 600 millones que ponía Europa, dejó la obra por concluir. Los 300 millones que tenía que aportar la Generalitat Valenciana no los aportó. Entonces, ante esa situación, a través de Eduardo Punset, con lo cual mantenía hasta hace poco tiempo que falleció una excelente relación, me consiguió una intervención en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones que presidía una italiana, para denunciar al gobierno autonómico del incumplimiento de un pacto que habían llegado con la Comunidad Europea. Y nos fuimos a Estrasburgo, Julián Barón, que estaba de concejal, y Julián vino a acompañarme, y tuve la intervención en la Comisión de Peticiones presentado tanto por Eduardo Punset como con Rafael Calvo Ortega. Rafael Calvo Ortega fue ministro en la época de Suárez, de Adolfo Suárez, y luego fue presidente del CDS, pero anteriormente fue eurodiputado junto con Eduardo Punset. Bueno, pues a raíz de esa intervención se creó una comisión que vino a la Comunidad Valenciana y obligó en este caso
al Partido Socialista, que estaba gobernando, a que esos 300 millones se metieran para hacer la obra. Es cierto que los metieron, vino elecciones, perdió el Partido Socialista y entró el Partido Popular con Eduardo Zaplana. Con lo cual, luego faltaron aproximadamente unos 100 millones de pesetas para terminar toda la obra, que la puso el Partido Popular para que estuviera terminada. Pero bueno, te digo que esta es la obra que más trabajo, más reivindicación y más esfuerzo, porque el viaje a Estrasburgo, tanto Julián Barón como yo nos lo pagamos de nuestro bolsillo. No había dinero para pagar, y la pensión donde estuvimos, o el medio hotel que estábamos, porque los dos dormíamos en una habitación común, nos la pagamos de nuestro bolsillo. Y bueno, pues fue bueno, porque aquello surgió un efecto que realmente yo no lo esperaba, pero también el apoyo de nuestros eurodiputados para conseguir esa comisión y venir aquí, una comisión de 5 personas que vinieron aquí a la Comunidad Valenciana y obligaron a Joan Lerma, si no, parece ser que les retiraban el resto de ayudas que tenían puestas, porque habían infringido un acuerdo que tenían con el propio Parlamento Europeo. Hay una frase que se oía mucho con el anterior equipo de gobierno, con el Partido Socialista y Segorbe participa, y se oye también con este, y es: esto con Calvo no pasaba. Eso se oye mucho en las calles del Segorbe. Y es que Rafael Calvo tenía una buena costumbre, que es pasearse todas las tardes y dar una vuelta por el pueblo, ver lo que estaba bien, lo que no estaba mal, lo que se podía mejorar, y hablar con la gente de la localidad. Esto es algo que todo el mundo, le votara o no le votara, era consciente de que se hacía y que se admiraba. ¿Cómo ve Rafa Calvo ahora, desde la otra parte, lo que está sucediendo en la localidad de Segorbe? Bueno, mira, yo me he hecho un compromiso que quiero que me ayudes a respetarlo. Yo no voy a hacer lo que han hecho otros alcaldes pasados cuando yo estaba, que era al día siguiente de estar yo de alcalde criticar. Yo no critiqué en 4 años a Rafa Magdalena, aunque había muchas razones para poderlo criticar, porque sí que actuó en contra de obras, hubo dejadez de obras que les dejamos previstas para hacer, y no se hicieron, habiendo el dinero y estando la posibilidad de poderlo hacer, simplemente porque venía de la época del Partido Popular. Yo jamás salí, solamente salí a hacer una rueda de prensa cuando se hicieron 2 auditorías y se presentaron a la Fiscalía para que indagara si había indicios de delito. La Fiscalía acabó diciendo que ni había indicios, ni había delito, ni había indicios de ningún delito de ningún tipo. Es la única vez que he salido públicamente en 4 años a dar una explicación y, lógicamente, a dejar, sobre todo ya no por mi persona, porque era contra el equipo de gobierno. Ahora está gobernando el Partido Popular. Lógicamente, yo lo que veo, lo veo bien. Todas cosas son mejorables, como en la vida, y cada uno tenemos una forma de ver las cosas y cada uno lo haríamos de una forma diferente. Pero yo creo que en la situación que está ahora actualmente el equipo de gobierno, con una diputación en manos del Partido Socialista, la Generalitat en manos del Partido Socialista y la Nación en manos del Partido Socialista, obviamente está en una situación muy complicada para hacer grandes proyectos. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que hay poco dinero y tanto hoy en día la economía general está muy endeudada, y más que se va a endeudar, y con una situación económica pues muy deplorable, la que hay ahora, pues lógicamente están haciendo lo que humanamente pueden hacer. Por lo tanto, ni critiqué a Rafa Magdalena como alcalde cuando tenía motivos para hacerlo, ni obviamente voy a criticar a Mari Carmen, entre otras cosas porque estoy muy de acuerdo con las cosas que están haciendo. ¿Qué se le quedó por hacer? Porque se presentó para 4 años más, esos 4 años no pudieron ser, pero se quedó con la espinita de si hubiera estado 4 años más hubiera podido acabar esto. Pues mira, hubiéramos hecho cosas que estaban en la mesa. Por ejemplo, la estación de autobuses. La estación de autobuses nunca he comprendido por qué se desechó cuando al 100% estaba subvencionada. ¿Por qué no se insistió a la Generalitat Valenciana que ejecutara la obra? Una obra que hubiera quitado todo el problema de la calle Alicante que tienen ahí los autobuses que van a Madrid o a Teruel,
que cada uno aparca aquí en Segovia en un sitio diferente, concentrados en un mismo lugar. Hubiera habido trabajo para una familia, porque había paquetería, hubiera habido una cafetería, había un lavadero también, bueno, había gasolinera, era una estación nodal que además estaba comunicada con la estación de Renfe para poder comunicarse de forma internodal con la red de Renfe, y estaba planificada por la red de transporte de la Comunidad Valenciana. El terreno lo compramos, el terreno estaba a disposición, solamente había que insistirle, y fueron seguramente, por lo que tengo entendido, a decir que no querían que se construyera, cuando era algo que estaba gratis. Eso lo hubiéramos hecho sin ningún lugar a dudas. Hoy Segorbe tendría una estación de autobuses moderna y realmente solucionando un problema de caos de tráfico que sigue existiendo en la calle Alicante. Se hubiera comprado la casa de Orduña y la casa que hay enfrente de la catedral. Se hubiera comprado porque la vendían y porque habíamos hecho ciertos contactos para poderla comprar, con lo cual se hubiera despejado la fachada de la catedral y la casa de Orduña se hubiera comprado y hubiéramos seguido rehabilitando, como hay tanto faena por rehabilitar aquí en Segorbe. Eso se hubiera hecho sin ningún lugar a dudas. Pero luego de eso hubiéramos continuado con los proyectos que llevábamos pequeñitos, de ir asfaltando, de ir mejorando calles, de ir cambiando ciertas deficiencias que hay. Hay un tema grave en Segorbe que un día u otro tendrá que asumirse, que es que todo el alumbrado de Segorbe, en su momento se fueron poniendo lámparas LEDs, se fue diciendo, bueno, pues poco a poco, dando soluciones, pero llega un momento que los apagones que hemos tenido hay que darles una solución definitiva. Y eso, nosotros teníamos un presupuesto que había que invertir más de 1 millón de euros para que Segorbe tuviera una iluminación sin ningún tipo de problemas. Entonces, esa situación, de alguna forma, se hubiera también solucionado. Te podía estar diciendo 1000 cosas. Mira, caminos agrícolas, en 4 años de gobierno socialista, no se ha llegado a asfaltar ni 1 metro cuadrado. Cuando realmente, cuando gobernamos nosotros, los caminos, las radiales caminos más importantes están asfaltados o hormigonados. Ahora se han vuelto otra vez, con el actual equipo de gobierno, a asfaltar algún camino. Bueno, pues revertir dinero en la agricultura, que era importante. La agricultura no la podemos dejar morir. Y mejor o peor, había que apoyar a los agricultores. Nosotros les habíamos eximido con una bonificación del IBI de rústica. Los agricultores, llegó el Partido Socialista, han vuelto a pagar. ¿Entiendes? Bueno, pues hubiéramos hecho una política que realmente solamente con nuestros medios, porque lógicamente habíamos encontrado con una administración, aunque la Diputación en la época que gobernó aquí el Partido Socialista estaba en manos del Partido Popular, pero bueno, si hubieran hecho cosas en la ciudad deportiva, llevábamos idea de hacer algunas mejoras, como por ejemplo, mejorar las instalaciones de pádel, hacer las cubiertas, tener unas pistas de squash que no hay aquí en Segorbe. O sea, cuestiones de este tipo, pues hubiéramos mejorado alguna más. Queríamos también haber hecho, que ahora está en tierra, unas buenas pistas para los niños, para que fueran con bicicleta y no fueran como van por los caminos o por sitios que realmente, para que aprendieran sobre todo el manejo de la bicicleta, luego ya podrían salir donde quisieran. Debajo del sector 1, el Coliseo, lo teníamos en marcha también era una obra que era muy polémica, pero yo sigo pensando que a Segorbe le hace falta en este momento como mínimo un pabellón, porque tanto el fútbol sala como el baloncesto y otros han tenido que utilizar el multiusos en unas condiciones no muy adecuadas para poder entrenar o para poder jugar. Hubo una época que teníamos que ir al polideportivo de Navajas para jugar allí. O sea, que realmente el Coliseo no era una plaza de toros, había una plaza de toros, pero fundamentalmente era un pabellón polideportivo. Lo que pasa es que ese pabellón era como Vista Alegre, donde realmente luego se reconvertía en ciertas ocasiones para poder hacer algún espectáculo taurino o de otro tipo. Entonces, esta situación hoy sería una realidad, porque había dinero. Nosotros dejamos, cuando salimos, cerca de 3 millones de euros en cuenta corriente ahorrados, más el dinero que se nos debía, que habíamos adelantado a la Generalitat. Habíamos dejado 2,5 millones de dinero de subvenciones firmadas para la rehabilitación del patrimonio. Y te podía seguir enumerando algunas cosas más, ¿no? Pero sí, hubiéramos hecho cosas. Estos 4 años hubieran sido 4 años muy activos. Sin embargo, lamentablemente se renunció a todo esto, pero luego no fueron capaces de recobrar dinero o de pedir ese dinero para otras cuestiones. Porque bueno, tú no quieres hacer rehabilitación de patrimonio
para mí un error histórico, bueno, pues ese dinero que tú lo vas a devolver, negócialo para que te lo den para hacer otra cosa. No se lo des a la Generalitat a cambio de nada. O una estación de autobuses que valía 1 millón de euros, no le digas a la Generalitat, después de estar firmada, que se la devuelves a cambio de nada. Ahí fíjate, hay cerca de 3,5 millones ahí, que se ha devuelto, que no se han ejecutado y se han dejado perder. Esto yo jamás lo he comprendido. Porque tú no quieres hacer un proyecto que has heredado. Me parece mal, porque los ayuntamientos deben ser una consecuencia. Yo cuando entré de alcalde me encontré con obras que yo no estaba de acuerdo, que había iniciado el equipo de Olga, y las terminamos. Incluso buscamos dinero. Oye, el edificio, Centro Cultural, que lleva el nombre de Olga Raró, nos lo encontramos a mitad, y estaba inaugurado. Pero no tenía aire acondicionado, no tenía acceso para minusválidos, le faltaban parte de algunas instalaciones, que tuvimos nosotros que buscar el dinero para terminarlo. Pues lo terminamos sin ningún problema. Como la piscina de Cárrica. La piscina de Cárrica no la encontramos parada, la terminamos nosotros. Y así te contaría algunas cosas más. ¿Entiendes? Entonces, estas situaciones, si uno empieza una cosa y llega otro y lo quita o lo rompe o lo tal y cual, estamos siempre en una situación de no avanzar. Y una población necesita siempre un avance, apoyarte en lo que encuentras y seguir, y a seguir, y a seguir. De esa forma salen las poblaciones adelante y progresan. Ahora, si tú te dedicas a romper o a tirar atrás lo que ha hecho el otro porque tú no te gusta, ver si tienes un dinero y tienes algo concedido al 100%, inténtalo sacar, y si no, negócialo, como mínimo. Antes estábamos hablando de estar en el gobierno más de 8 años, que a lo mejor es preferible pues que haya una, pues, como en Estados Unidos, 8 años máximo, y que gobierne otro. Tiene sus cosas a favor, yo creo que muchas, pero a lo mejor también tiene sus cosas en contra. Es que algún proyecto se tiene que dejar a medias. Si Rafael Calvo no hubiera gobernado 20 años, se hubieran quedado muchas cosas por el camino. Mira, nosotros, en principio, yo siempre he pensado de que la ley electoral de España, con el tiempo, se debía de haber reformado. Yo entiendo que el periodo de 4 años es un periodo corto. Yo estoy muy de acuerdo con el sistema francés, que es un sistema a doble vuelta, y son 6 años de gobierno. Con 6 años puedes planificar y hacer obras. Con 4, mientras lo planificas, compras el terreno, las normas urbanísticas, tal y cual, a la que vas a edificar, a la que vas a poner en marcha, se te acaba la legislatura. Y luego hay un sistema que lógicamente es de mayorías absolutas. En Francia no existen pactos a posteriori. Todos los gobiernos tienen mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque las primeras elecciones se presentan todo el que quiera, pero ponen un límite. Por ejemplo, quien no saca pongamos, el 15% de los votos, a la segunda vuelta ya no puede ir, siempre que no haya uno que saque mayoría absoluta. Por regla general, ¿qué ocurre? Que los pactos se hacen a priori y ante luz y taquígrafos. Porque si yo, por ejemplo, no saco mayoría en la primera vuelta y he de pactar con otro partido, los pactos que ese otro partido me pide para apoyarme, yo tengo que darlos a conocer. Y mi electorado y el resto de gente lo sabe de antemano. No como aquí en España, que te enteras de las cosas al día siguiente que has tomado posesión. Entonces, ahí, en segunda vuelta, ya se sacan mayorías absolutas. Eso es un sistema bueno. Y lógicamente dice, bueno, el cortar mandatos, pues para una cosa es buena y para otra es mala. Para todo lo que es corrupción, para todo lo que es el habituarse a la política, para todos aquellos que realmente viven de la política, que luego no tienen un trabajo al que volver y se aferran a la política, sí que es bueno. Pero para aquellos que ejecutan y hacen las cosas bien, es malo. ¿Por qué? Porque tú cortas una inercia que lleva una ciudad o un país o un gobierno en positivo. ¿Entiendes? O sea, que tiene sus dos vertientes. Lo que pasa es que eso, la ciudadanía, eso yo te comentaba y lo reafirmo, que por ejemplo había que buscar un término intermedio. Las grandes ciudades donde realmente se manejan cantidades muy importantes económicas, a lo mejor sí que es conveniente poner, y además no se conoce a la gente, a quien se presenta, a lo mejor uno de, yo qué sé, pues uno de Asturias se presenta para alcalde de Valencia, por poner un ejemplo, ¿entiendes? Aquí no, aquí normalmente nos conocemos todos, las poblaciones menores de 50.000 o de 30.000 habitantes nos conocemos todos. Pues estas a lo mejor no habría que ponerles un tope,
Pero sí, yo soy partidario de que en algunos gobiernos, el gobierno de la nación, el gobierno autonómico, las grandes ciudades, debía de acortarse el periodo de mandato. En las pequeñas, pues no. En las pequeñas yo creo que no. Deberían de, mientras tú conoces a los candidatos y tienes fe y confianza en ellos porque sabes quién son y de dónde vienen, las familias y todo lo demás, pues mientras lo hagan bien, se debería de seguir manteniéndolos, porque estos 20 años ha dado al Segorbe ya no un cambio, sino una inercia que será difícil, no porque lo diga yo, porque haya estado, porque es difícil. Mira, en la época de la dictadura, antes cuando me presentabas, el alcalde que más tiempo gobernó sin elecciones fue Rafa Martínez, fue el último alcalde de la época de la dictadura de Franco, estuvo 14 años y medio. Sin duda alguna, es la época que Segorbe más avanzó. Aunque tuvo alcaldes buenos, porque hubieron alcaldes, tanto Arnao como Monzonís, fueron dos buenos alcaldes que hicieron cosas, pero este tuvo una continuidad y todos los proyectos que inició los terminó. ¿En los otros qué pasa? Pues cógete la legislatura, esta última del Partido Socialista. Yo te dijera, ahora dime un proyecto importante que se haya terminado. No hay. Es que es cierto, es que no es que esté criticando, es que es la realidad. A lo mejor hubiera estado 8 años, puede ser que hubieran terminado algún proyecto. Por ejemplo, las obras del Castillo. Esas obras no son del Partido Socialista, esas obras las dejamos nosotros, el proyecto, la petición de subvención al Ministerio, para poderlo hacer. Y luego lo ha recogido el Partido Socialista, pero no fue capaz en esos 4 años de ponerla en marcha. Ha llegado el Partido Popular otra vez y la ha puesto en marcha. Entonces, esta situación, cuando se tiene continuidad, no ocurre. Empiezas y terminas, empiezas y terminas. Y una última pregunta ya fuera del ámbito político. ¿Cómo ha pasado este confinamiento? Bueno, pues yo no me puedo quejar. Yo el confinamiento, dentro de lo que marca la ley, y lógicamente lo he pasado pues bien. Por las mañanas, todo el mundo sabe, tengo un chalet, tengo ahí unos perros a los cuales tengo que cuidarlos, y la ley permitía no pasearlos ya, sino darles de comer. Cuando se tenían fuera de la vivienda, pues iba allí y lógicamente, bueno, entre darles de comer, arreglar un poco el jardín y 4 cosas de materia agrícola que hacía dentro del propio chalet, pues pasaba la mañana. Por las tardes sí, por las tardes pues me quedaba en casa hasta que nos permitieron salir, que entonces, bueno, pues salía con mi mujer, la afición que tenemos de andarines y de pasear, y la verdad es que lo he pasado relativamente bien. Echar de menos por las libertades. He vivido un poco preocupado porque creo que no se ha dicho toda la verdad, ni se está diciendo toda la verdad de lo que está ocurriendo, y este tipo de cosas pues siempre crean en la gente agobio. Yo tengo la suerte de mi formación profesional, conoces un poco de qué va también esta situación, y no lo he vivido con tanto agobio ni con tanta preocupación, aunque lógicamente estamos ante una pandemia, y ya solamente la palabra pandemia es preocupante. Y esta situación, bueno, pues hay que poner los medios necesarios para evitar su transmisión. Y ahí hemos estado. Yo la verdad es que no lo paso mal. Y como abuelo, no pudiendo ver a los nietos tanto como uno quiere, que esa es la parte, creo yo, que más ha fastidiado a muchísima gente. Pues los hemos visto por videollamada, como todos. Pues bueno, pues hoy tenemos la suerte de verlo con videollamada. Hemos tenido la suerte que al vivir dentro de la propia ciudad, cuando ha habido posibilidad de salir, pues los hemos visto desde la puerta o desde la ventana, cuando han salido a pasear ellos, siempre sin acercarnos, que es lo que tocaba. Y bueno, ya posteriormente, bueno, pues yo conozco amigos que pues viven en Valencia y hasta ahora no han podido venir, o gente que ha nacido, que eso también es doloroso, que le han nacido nietos y ya tienen 2 meses y los abuelos no los han podido abrazar. Eso también eso nosotros hemos tenido la suerte que no ha ocurrido así. Sí que he tenido un hijo con su compañera, su novia, que han estado en Alicante, y en 3 meses no lo hemos visto. Pero bueno, este ya tiene 30 y pico de años y no ha sido la cosa tan complicada, ¿no? Pero bien, con los nietos bien. Son ahora el objetivo de la vida, la familia y entretenimiento con la agricultura y poco más. Pues muchas gracias, Rafael Calvo, por el tiempo que nos ha concedido, y también enhorabuena por esos 25 años. 25 años ya, habrá mucha gente que le parezca que eso ocurrió ayer, como se suele decir,
Y también habrá gente que estará a favor, gente que estará en contra, como en todos los lados, pero esos 25 años han hecho historia en la ciudad de Segorbe y eso es algo que nadie puede negar. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a Televisión Canal y bueno, pues a toda la labor que estáis haciendo, que bueno, que como siempre es importante, a veces no se valora desde fuera el esfuerzo que los dueños, los propietarios de la televisión tienen que hacer para que toda la comarca tenga una buena información y para que se pueda llegar tan fácil como es una imagen el día a día, no ya solamente de Segorbe, sino de toda la comarca, y para eso, bueno, pues de aquí, de nuevo, mi felicitación, mi ánimo y en lo que pueda mi apoyo a todo el equipo. Muchas gracias.